Buenas tardes amigos, yo los saludo en nombre del Señor, esperando que esta tarde se encuentren bien cada uno de ustedes junto a sus seres queridos y así también con salud, que es importante en estos tiempos. Ya los quisiera invitar a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 18 al 29. Tiene un título este mensaje, es el mensaje a Tiatira. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que Dios bendiga esta lectura de esta palabra. Sabemos que el Apocalipsis es un libro muy impresionante para muchas personas, pero cada palabra que está en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella nos da una enseñanza y nos deja ver cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que se agrada y qué también no le agrada. En los mensajes de las iglesias Dios reconocía su esfuerzo, reconocía a los siervos, a aquellos que creían en su palabra, pero también los corregía, los reprendía, y si esos siervos no hacían nada dentro de sus iglesias, Dios también tiene poder para examinar los corazones y las mentes y saber quién es quién dentro de las iglesias. Y es ahí la importancia de cada uno de nosotros no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos del que Dios nos ha dado. No pretendamos ser algo que Dios no nos ha dicho, ni tampoco pretendamos engañar a la gente, burlarla,
porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Y es ahí que estos caminos son voluntarios, pero también son de gran responsabilidad, porque Dios nos dice a través de su palabra que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Por lo tanto, tenemos que meditar cada vez que nosotros abrimos nuestros labios o escogemos caminar esta senda, meditar bien en nuestro caminar, saber que delante de Dios somos carta abierta, que a Él no lo podemos engañar y que para todo lo que nosotros queramos emprender en el nombre de Dios, lo necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Y aún más examinar nuestra propia vida, que es muy importante, porque es en ese punto del corazón en que el enemigo también nos puede poner tropiezo, porque nuestros corazones vacilan de un lado hacia otro. La palabra de Dios nos dice que es engañoso es el corazón y mentiroso. Engañoso es el corazón y mentiroso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí mismo en ese versículo nos dice Dios, yo Jehová de los ejércitos, que escudriño lo profundo del corazón. Él conoce nuestras vidas, ni nosotros mismos conocemos nuestro caminar, ni, ni el día de mañana conocemos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros pretender en este mundo hablar de nosotros mismos sin conocernos? Podemos tener una opinión de nosotros mismos, de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido, de acuerdo a nuestras propias experiencias, y hablar de esas cosas. Pero no hemos vivido todas nuestras experiencias, no hemos vivido tantas dificultades, no hemos vivido todos los problemas del mundo, por lo tanto no sabríamos cómo vamos a reaccionar ante una situación, ante una circunstancia que nunca hemos vivido. Por lo tanto, el ser humano vive bajo una ilusión, pretendiendo conocerse, pero en realidad no se conocen a sí mismos. Muchos filósofos han intentado hablar con respecto a la vida, filosofar con respecto al ser humano, han hablado de respecto al corazón, pero nunca lo han podido describir. Tenemos Sócrates y otros filósofos más muy conocidos. La humanidad y la filosofía predominan en este mundo porque de cierta forma nos ayudan a vivir en armonía, pero así también trae la paz a nuestras vidas como sociedad, carnalmente. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno, pero Dios es espíritu. Él nos mira a la humanidad y nos mira a nosotros con los ojos que nosotros lo miramos, porque Él está del comienzo de los tiempos y conoce todas las cosas. Él sabe quién es hijo de Él y quién no es hijo. Él sabe quién ha creído en su palabra y quién no ha creído. Él sabe todo, no podemos engañarlo a Él. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y así también examina lo más íntimo, cosas que nadie puede conocer, Él ya lo sabe. Aún lo que estamos pensando y no lo hemos proclamado por nuestros labios, también ya lo sabe. Él conoce nuestro porvenir, sabe la intención de nuestro corazón, sabe también nuestras debilidades, nuestras insuficiencias. Él conoce al ser humano perfectamente. Y es por eso que nuestro Dios Jesucristo vino a este mundo, vivió en la carne y por lo tanto vivió nuestras experiencias, vivió nuestras debilidades. Las vivió en su propia carne, en su propia humanidad la vivió nuestro Dios. Por eso nos entiende más claramente, por eso Él es más paciente con nosotros, porque Él entiende perfectamente nuestras debilidades. Él las venció, porque Él era Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer nuestra carnalidad, no podemos vencer nuestras debilidades. Necesitamos la ayuda. Y esa ayuda proviene de parte de Dios, porque solo Él puede vencer nuestras debilidades. En el mensaje a Tiatira, Dios le está hablando al ángel y le dice que tiene ojos como de fuego, de llama de fuego, y pies de bronce
y es semejante al bronce bruñido. Dice esto: Dios conoce todas las cosas. Él no puede ser engañado. Él no puede ser burlado. Y aquí Dios le estaba advirtiendo a este siervo, que en algún momento conoció la verdad, la creyó en su corazón, la siguió. Y ahora, ¿qué pasó en esta iglesia? Que él permitió falsos profetas dentro de esa iglesia. Y aquí Dios nombra a una profetisa, a una falsa profeta, una mujer, Jezabel. La describe como Jezabel, una falsa profeta, porque estaba llevando al pueblo a la inmoralidad sexual y a la fornicación. A eso estaba llevando a esta falsa profeta, a esa iglesia. Y este siervo lo permitió. Y es ahí que nosotros también tenemos de examinar nuestra fe, trazar una línea de fe, porque no se puede agradar a Dios de cualquier forma, no se puede agradar a Dios de cualquier manera. No basta que digamos nosotros yo creo en Jesucristo, porque si no hacemos lo que Él demanda y no creemos como Él quiere que nosotros creamos, nos va a reprender de esta misma manera. Es importante tener la fe verdadera y defenderla. Es importante estar en verdad y defender esa verdad. No permitir que se meta falsos profetas a nuestras casas de oraciones, a nuestras iglesias, a nuestro corazón, porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos donde Dios hace morada en nuestros corazones, y es ahí que nosotros no podemos permitir la idolatría en nuestros corazones. No podemos permitir muchas enseñanzas en nuestras vidas. No da lo mismo creer de cualquier forma. Dios está al comienzo de los tiempos. Él dejó evangelio. Él busca hombres de fe. Dios no inventó la religión. Dios no quiere hombres religiosos. Quiere hombres de fe que confíen en Él. Y una línea muy delgada. Un hombre religioso camina por la puerta ancha y un hombre de fe por la puerta estrecha. Un hombre de fe conoce la voluntad del Padre, un hombre religioso no la conoce. Porque confía en la letra. Nosotros necesitamos la revelación de Dios para poder entender y comprender la palabra de Dios. Y esa revelación proviene del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos nosotros entender la palabra de Dios. Y como está escrito, y como dijo Pablo, el que no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo. Por lo tanto, es un requisito muy importante, primeramente, ser de Cristo, para ser parte de la iglesia de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, por mucho que tú digas creer en Jesucristo, eres un idólatra más, en el cual en algún momento Dios te va a reprender. ¿Qué importancia es tener el Espíritu Santo? Es mucha. Porque es el Espíritu de vida. Porque es el Espíritu de adopción. Por el cual podemos clamar, Abba. Abba Padre, dice su palabra. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo que mora en nuestros corazones. Porque Dios es amor. Y sin amor, aunque tuviéramos toda la fe y toda la profecía, no somos nada. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, aunque nos conociéramos toda la palabra de Dios de memoria, no somos nada delante de los ojos de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo profeticé, hice milagros, hice muchas cosas en tu nombre, sacrifiqué muchas cosas por ti, mi Dios. ¿Y Jesús qué le respondió?
Jamás te conocí hacedor de maldad. Qué importante es la fe en nuestras vidas y conocer la verdad y el Espíritu Santo, tenerlo en nuestros corazones, es fundamental. Y esa es la batalla que tienen que dar. Y esa es la batalla que tenemos que dar día tras día. No es que recibamos el Espíritu Santo todos los días, porque el Espíritu Santo se recibe una sola vez en la vida, genuinamente, conforme dice las Escrituras. No todos los días debemos de crucificar a Jesucristo, porque Él murió una vez por nosotros. Se bautizó por nosotros y se crucificó por nosotros. Y se levantó de entre los muertos por nosotros. Y todo lo hizo por amor, por misericordia. En esas obras que Jesús hizo se revela la justicia de Él. La justicia de Dios se revela. Porque se hizo justicia, como dijo Mateos, cuando Jesús se fue a bautizar al Jordán con Juan el Bautista. Jesús le dijo, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando es toda, es toda. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no deja nada al azar. Y se cumplió toda justicia. Y Dios hizo justicia sobre su propio Hijo, juzgándolo, haciendo dar la paga por el pecado, como está escrito en la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. El que tenga pecado tiene que morir. Dios demanda una vida y su sangre. Y el que entregó su vida y su sangre por nuestros pecados se llama Jesucristo, el cual esos pecados los tomó cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y es por eso que la Biblia nos dice que del tiempo de Juan que los cielos son violentados. Desde el tiempo de Juan que los cielos son violentados. Y es por eso que el Espíritu Santo, después que Jesucristo fue bautizado, bajó. Porque Jesús tomó todos los pecados en su propia carne. Y cuando se fue al desierto por mano del Espíritu Santo, Satanás no pudo soportar la tentación de ver tanto pecado. Es como la miel para el oso. Fue y quiso tentar al mismo Dios y no lo pudo vencer porque Él es el Dios de la creación, Él es el Dios de la palabra, Él es el Dios de nuestra salvación, Él es el que vino a este mundo, no escatimó reinado, no escatimó los cielos, no escatimó nada por nosotros. ¿Quién éramos nosotros? Si nos miramos un espejo hoy por hoy, vemos cómo está la humanidad y vemos quién es Dios. Deberíamos de llenar nuestro corazón de agradecimiento. Deberíamos verdaderamente hacer más obras, más cosas por Él. Deberíamos proclamar su nombre con mayor fuerza, con mayor ahínco. Su palabra debía ser pregonada con mayor amor y mayor misericordia, mayor devoción. Pero hoy por hoy, dentro de las mismas religiones, se pelean, discuten. ¿Quién fue primero? ¿Quién es mayor? Todos dicen estar en verdad. Todos dicen ser la iglesia verdadera. Pero solo Dios da testimonio de quién es hijo y quién no es hijo. Y aquí Dios en esta iglesia en Tiatira descubrió los falsos profetas y descubrió a una mujer que adoraba y enseñaba falsas doctrinas, como Jezabel, que estaba llevando al pueblo de Dios a la inmoralidad sexual y a la fornicación. Jezabel fue reina, una reina pagana, una princesa pagana, que se casó con el rey Acab. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, como está escrito. Los quiero llevar a Reyes, capítulo 16, versículo 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó acá en Omri sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri,
hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes que él. Recordemos que Jeroboam inventó la idolatría, creó falsos ídolos, cambió el día de sacrificio, levantó sacerdotes de su propio corazón. De ahí que vienen los sacerdotes paganos, los falsos, los falsos sacerdotes. ¿Y por qué? Porque a muchos aceptaron ese sacerdocio, porque el sacerdocio es algo exclusivo de parte de Dios. Dios se lo dio a los levitas, al pueblo de Israel se lo dio. A ese pueblo le dio el sacerdocio y era algo exclusivo que solamente ellos podían servir dentro del lugar santo y santísimo. Pero solamente una sola vez entraba al lugar santísimo, que era un sumo sacerdote, que Dios escogió a Aarón y a su descendencia. Por lo tanto, era muy exclusivo. Solamente ellos hacían el ritual dentro de los tabernáculos, sacrificar los animales y llevar su sangre dentro del lugar, dentro del arca, esparcirla 7 veces hacia el oriente. Solo ellos podían hacer, vestirse de traje. Tenían que hacer conforme a la ley de Dios, conforme a la ley de remisión de pecados. El sumo sacerdote tenía que cumplir. Así también estos tiempos nosotros, conforme a la palabra de Dios, debíamos de cumplir, vestir los trajes que Dios demanda de cada uno de nosotros, y no vestir los trajes que nosotros queramos, y ni mucho menos rendir ofrendas que Él no ha pedido. Así como le pasó a dos, y salió fuego y los consumió. Fuego extraño. Rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, y lo malo es adorar a otros dioses. Lo malo es cambiar la verdad de la palabra de Dios para imponer nuestra propia verdad. Cuando uno quiere imponer su propia verdad, está levantando ídolos en lo alto y está dejando de Dios a un lado de la verdad. Dios estableció a través de su palabra una forma en la cual el pueblo debía de recibir remisión de pecados. Porque eso es lo que Dios vino a hacer a este mundo, a librarnos del pecado y llevarnos al reino de los cielos. Pero hoy por hoy muy pocos predican remisión de pecados porque no saben cómo recibir remisión de pecados. Se vuelven verdaderamente religiosos, intentando cubrir su falta, su pecado, su maldad a través de obras. Limpian su conciencia, pero en su corazón sigue morando el pecado, porque no le han creído a Dios, porque solamente confían en sus propios esfuerzos. Eso provoca la religión. La religión hace que el ser humano confíe más en sus propios esfuerzos en vez de confiar en Dios plenamente, en su corazón. Esa es la diferencia entre un hombre de fe y un hombre religioso. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aparte de hacer lo mismo que hacía el Jeroboam, se casó con una princesa pagana, la cual ella adoraba al dios Baal, al dios del sol, el cual en sus propias costumbres, en ese reinado, esa princesa, lo adoraba para pedir fertilidad y prosperidad para su pueblo. Y Acab se casó con ella. Hizo comunión con los gentiles, con los dioses paganos. En la iglesia de Tiatira, el ángel de Dios, el ángel, el siervo de Dios, permitió a una mujer, una falsa profetisa, por eso Dios la llamó Jezabel, que llevaba al pueblo, al hijo de Dios, a los hijos, los llevó a cometer los mismos pecados. Y no es nada más grave que esto, porque Dios estableció esa iglesia en Tiatira
Dios puso a ese siervo de Dios en ese lugar. Y ese siervo lo que debía haber hecho, haber defendido la fe, haber defendido el evangelio, el cual Dios le estableció. No lo hizo. Permitió que se metiera una falsa profetisa. Engañó al pueblo. Y lo llevó al pueblo a cometer idolatría delante de los ojos de Dios. No hay nada más grave que la idolatría entre los ojos de Él. Y más aún, habiendo conocido la verdad, haberla desechado para aceptar estas falsas doctrinas. Los al principio dicen que tiene ojos como llamas de fuego, porque Dios se estaba levantando en ira delante de este pueblo. Dios lo estaba reprendiendo. Y luego dice pies, que Él tenía pies semejantes a bronce bruñido. El bronce en la antigüedad se usaba. ¿Para qué? Para hacer los sacrificios. Los sacerdotes usaban en el altar de sacrificio el bronce. Es ahí donde Dios hacía juicio. Condenaba el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y es ahí donde sacrificaban los animales. Derramaban su sangre al suelo. Aquí Dios le está diciendo a este siervo que él se estaba levantando en ira y que le iba a traer juicio. Porque él permitió al dios Baal ingresar a su iglesia y permitió que esta falsa profetisa enseñara malas doctrinas, falsas doctrinas, la mentira, que el engaño, porque su pueblo estaba siendo engañado, estaba llevando a adorar a otros dioses. Eso es fornicar. La fornicación y el adulterio es adorar a otros dioses. ¿Cuál es tu Dios? Algunos tienen el Dios dinero, aman el dinero, aman la prosperidad, predican prosperidad, se entregan a las pasiones de este mundo. Baal, los dioses paganos, lo adoraban en esos tiempos, el dios del sol, para la fertilidad del pueblo y para la prosperidad del pueblo. ¿Tú has escuchado a alguien que predique prosperidad y fertilidad y reclame bienes? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué queremos creer en Jesucristo? ¿Te han predicado alguna vez remisión de pecados? ¿Te han hablado de las nuevas buenas de salvación? ¿Te han enseñado a nacer de nuevo? Porque si no lo han hecho y te han predicado solamente prosperidad y bienes materiales, y bendice a Dios, que Dios te multiplicará, te están engañando. Porque eso es lo que hacía el dios Baal, los dioses paganos, esta Jezabel. Introducía malas enseñanzas, falsas doctrinas dentro de las iglesias. Y es aquí donde Jesús reprendió a este pastor, a este siervo, que él tenía algo contra él. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Dios reconoce las obras que uno hace. Él conoce el servicio y el amor que uno puede tener para las obras de Dios. Pero lo que no podemos permitir es desechar la verdad por las falsedades. No podemos permitir que nuestro corazón se inunde de malas enseñanzas. No podemos permitir, en el nombre de Jesús, que muchas veces muchos lo usan, pero en realidad enseña la doctrina de Baal. Y sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos amar más las cosas de este mundo que a Dios. ¿Por qué caminamos? ¿Por qué queremos creer? Es la pregunta que debemos de hacer en nuestros propios corazones. ¿Por qué yo quiero creer?
Porque yo quiero conocer para prosperar materialmente en este mundo, para tener un mejor pasar en este mundo, una vida más próspera en lo material, o porque verdaderamente quiero alcanzar el reino de los cielos, o porque busco la vida eterna, quiero ser salvo. Son cosas que nosotros debemos de meditar, cosas muy importantes que debemos de meditar en nuestros corazones y trazar una línea de fe en nuestras vidas. Porque esta es la manera que tenemos que discernir quién no es y quién no es hijo de Dios. Porque los siervos de Dios disciernen, tienen que discernir. Pero hoy por hoy muchos dicen que disciernen, porque no predican lo mismo que ellos hablan, y ellos hablan falsedades. Así que el que no habla las mismas falsedades que ellos, los llaman mentirosos. No es la manera de discernir. Esta es la manera de discernir. En el espíritu, no en la letra, porque la letra mata. En el espíritu. Necesitamos que Dios nos permita entender su palabra, que Dios nos permita entender su voluntad, porque Él puso una espada de fuego cubriendo el camino al árbol de la vida. Solo Él puede decirle a ese ángel de la espada de fuego, detente y permítele a ese varón o varona comer del árbol de la vida. Solamente Él. Nadie puede llegar a comer del árbol de la vida por su propia fuerza, sus propios méritos. Solo Dios dice a ese ángel de espada de fuego que está cubriendo el camino, protegiendo el camino al árbol de la vida, decirle alto, permítele pasar. Porque de lo contrario, si no conocemos la verdad y no predicamos el evangelio verdadero, estamos adorando a otro Dios. Hay muchos Jesucristos en cada corazón, porque depende de la fe de cada uno. Pero hay un solo Jesucristo bíblico. Y es a ese el que tenemos que conocer, al Jesús de la Biblia. No al Jesucristo que yo me quiero inventar. No al Jesucristo que una vez me presentaron como el que prospera materialmente. Pide lo que quieras al Jesucristo. Porque eso provoca que tú vayas a la iglesia luego simplemente a buscar la prosperidad material. Yo creo con todo mi corazón que Dios prospera, que Dios bendice. Pero primeramente hay que buscar el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás va a ser añadidura. Y como nosotros no nos conocemos, pero Dios sí nos conoce, Él nos dice a su palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que muchas religiones del mundo se han basado en la prosperidad mundana, la prosperidad material. El Dios Baal, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad. Era un Dios pagano que ingresó a la iglesia de Dios, donde se predicaba la verdad, donde estaban los hijos de Dios. Y este siervo permitió que esa falsa doctrina entrara en su iglesia y nos daba la batalla, porque el pueblo estaba siendo corrompido. Y como no daba la batalla, Dios tuvo que interceder. Y aquí Dios nos dice que Él sabe quién es quién. Y Él demanda a sus siervos dar la batalla, defender la fe, predicar las nuevas buenas de salvación, vencer la mentira con la verdad. Pero este siervo no estaba dando la batalla.
que tuvo que interceder Dios mismo. Por eso que Dios conoce quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y donde Él mora y moran sus hijos, Él interviene para defenderlos. Y aquí lo que hizo Dios, estaba interviniendo por el pueblo de Él. Intervino y reprendió a ese varón. Y también reprendió a la falsa profetisa. ¿Y qué hizo ella? No se arrepintió. Dios dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios da a todos una oportunidad en esta vida. La vida que Él nos dio, la que Él nos brindó por gracia, nos da una oportunidad de volvernos a Él. Y este pueblo, esta sierva, no quería volverse, porque le encantaba ver la prosperidad y la fertilidad del mundo. Le encantaba este mundo, ella amaba este mundo, más que la obra de Dios. Pero este mundo no te puede dar eternidad. Este mundo no te puede hacer entrar al reino de los cielos. La riqueza de este mundo no te puede hacer ingresar al reino de los cielos. El que te hace ingresar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos dio un evangelio, el cual se lo enseñó a Nicodemo cuando le dijo que la única manera para entrar al reino de Dios es naciendo de agua y de espíritu. Y Nicodemo, siendo maestro en las sinagogas, no lo entendió y no lo supo. Hoy por hoy hay muchos que se proclaman siendo maestros de la palabra de Dios, mas no saben cómo nacer de nuevo. No saben cómo nacer de agua y espíritu. Repiten simplemente lo que han escuchado, lo que han oído, mas no le han pedido a Dios que le dé revelación de la verdad, que le demuestre, que le compruebe que lo que están aprendiendo es la verdad. Hoy te exhorto que cada enseñanza que te estén dando en la palabra de Dios, te arrodilles, le pidas a Dios que te confirme que esa enseñanza es la verdad. Si anhelas el reino de los cielos, porque un verdadero siervo de Dios lo único que va a querer que tu alma sea salva. Juan, capítulo 3. Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Mira Juan lo que le decía. ¿A quién se lo decía? Al anciano Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí Juan lo que quería, que el pueblo de Dios prosperara espiritualmente primero. Busca el reino de los cielos y su justicia. Que todo lo demás viene por añadidura. Pero muchos van por las añadiduras y se olvidan del reino de los cielos. Se olvidan que dentro del corazón hay pecado y no enseñan porque no saben quizás cómo vencer el pecado. Cómo hacer que esa alma nazca de nuevo. Y ese es el trabajo de los siervos de Dios. No perder el tiempo en genealogía, en discusiones mundanas, quién fue primero, quién fue último, quién es más prosperado. Porque la verdadera iglesia se caracteriza no por la cantidad de personas que se congregan dentro del lugar. La verdadera iglesia de Dios se caracteriza
por la cantidad de almas salvas que tiene dentro de ese lugar, porque esos son los frutos verdaderos. ¿Qué sacamos con tener la iglesia más grande? La cual podemos llenarla de miles y miles, si de esos miles no hay ni un solo salvo. Pero si nos congregamos en una casa humilde, quizá a punto de caerse, pero si estamos en verdad, aunque los congreguemos 2 o 3 en el nombre de Jesucristo, vamos a ser mucho más que todos esos miles. Porque ese humilde lugar está dando más frutos que muchos otros lugares que quizás son lujosos y quizás muy carismáticos y quizás te caen muy bien y quizás son reconocidos en todo el mundo, pero eso no te da salvación. El que te da salvación se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo a través de Nicodemo, tenemos que nacer de agua y espíritu. Y en ese evangelio Jesucristo se revela. Por eso que Él dice que el que crea en mi nombre será salvo. El que invoque mi nombre será salvo. Invocar el nombre de Él significa conocerle, entenderle, creer, confiar en Él. Yo no puedo invocar el nombre de alguien o creer en alguien si no confío en Él. ¿Qué es primero, creer o confiar? Antes de abrir la palabra de Dios, antes de comenzar a leer la Biblia, ¿qué es primero, creer o confiar? Si no confiamos que es la palabra de Dios, que aquí está la verdad, ¿cómo podríamos creer? Primero es la confianza. Confiar que Dios le hay. Confiar que Él nos puede guiar a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Confiar que Él es galardonador de aquellos que le creen. Confianza. Aumenta tu confianza. Te aumenta tu fe. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. No viene por acto de magia, viene por el oír palabra de Dios. Y cuando te des cuenta, y quizás en el tiempo menos esperado, te das cuenta que ya estás transformado en un creyente. Porque confiaste en Dios y creíste en su palabra. Esta mujer no se quiso arrepentir. Y Dios los va a castigar. Aquellos que no se arrepienten de su mal camino, Dios los va a castigar. Le va a traer tribulación, como está escrito. Y luego dice, si no se arrepiente, he aquí que yo la arrojo en cama y a gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. El paganismo. No permitas que el paganismo inunde tu corazón. No permitas que el mundo inunde tu corazón. Así como el arca de Noé, cuando Dios trajo el diluvio, esa arca jamás hundió. Y si comenzaba a ingresar el agua hacia el arca, ¿qué hacía Noé? Lo calafateaba. Sellaba ese lugar nuevamente para no permitir que el agua que estaba en el mundo inundara su arca y naufragara juntamente con todos los impíos. Los hijos de Dios deben de calafatear su corazón, deben de defender su fe, no deben de permitir que los agobios, los deseos de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que los falsos dioses inunden tu corazón, calafatea tu corazón, traza una línea de fe, defiende tu fe, pero primeramente conócela, nace de agua y espíritu, porque Jesucristo vino a este mundo a ser bautizado y crucificado. No vino solamente a ser crucificado, vino a ser bautizado y crucificado. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Y esas obras son las que le dan vida a nuestra fe. Y esas son las obras que tenemos que defender. Trazar una línea de fe, calafatear nuestros corazones, porque a través de esas obras que nosotros recibimos el Espíritu Santo y tenemos amor, gracia y misericordia de Dios. Y la justicia de Dios se cumplió en nosotros. Y es por eso que somos justificados de parte de Jesucristo y nos podemos llamar justos. No hay mérito de hombre.
Es el mérito de Jesucristo que todo lo hizo. Y si somos justos, es por las obras que Jesús hizo y porque Él nos justificó. Que Dios bendiga nuestros corazones, porque cuán importante es creerle a Dios y hacer su perfecta voluntad, dar la buena batalla. No basta con tan solo creer, defenderse y vencer en el nombre de Jesucristo. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí había mucha gente en esta iglesia que creía en la verdad, pero al entrar esta falsa profetisa que hablaba de la prosperidad y la fertilidad, que llevó a sus hijos, a los santos, a cometer actos de fornicación y inmoralidad sexual, comenzaron a creer, dejaron a un padre y se estaban volviendo a otra fe, a otra doctrina, y a eso lo estaba llamando sus hijos y a sus hijos, a esos que estaban creyendo, que estaban comenzando a creer en esas mentiras. Dice, y Dios examina los corazones y las mentes, y va a dar según vuestras obras. Así como está escrito el día del juicio, que se abrirán los libros y los libros. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Esa es la recompensa que le espera a aquellas personas que rechazan la verdad, que rechazan a Jesucristo, que no creen en Él. Y como Él no puede ser engañado, todo lo que nosotros hacemos está escrito en el libro de la vida. Hay un ángel del librillo que todo lo escribe. Todo está escrito en las tablas de nuestros corazones, viene el libro de las obras. Por eso que cuando iban los pecadores al tabernáculo a ofrecer su ofrenda por el pecado, el sumo sacerdote lo sacrificaba, derramaba su sangre en la tierra y otros en los cuernos de los altares ponía sangre. De dos lugares tenemos que borrar nuestros pecados, de nuestro corazón y del libro de las obras. Nuestros nombres deben ser borrados y ser inscritos en el libro de la vida. Por eso que Dios no puede ser burlado ni engañado. Es imposible. Nosotros nos podemos burlar, engañar aquí en este mundo. Cuando comenzamos a mirar con ojos carnales, fácil engañarnos. Pero cuando comenzamos a mirar con ojos de fe y comenzamos a creerle a Dios, Dios te comienza a dar herramientas y llega el discernimiento a tu propia vida y comienzas a saber quién es quién. Y conforme a sus necesidades comienzas a hablarle palabra de Dios. Porque un hijo de verdad no quiere que ningún alma se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque esa es la voluntad del Padre, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y reciban remisión de pecados. Luego dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuánto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí habían algunos que no habían recibido esas malas enseñanzas, que estaban permaneciendo en la fe, que estaban dando la batalla, pero quizás no como con las fuerzas que él quería, sino simplemente guardando su fe en su corazón. Dios les dice, no te impondré más carga. Pero lo que tenéis, dice Dios, retenerlo hasta que yo venga. Dios le mandó a esos, guarda tu fe, hasta el día que yo venga. Retiene tu fe,
Defiéndela. Porque un día yo vendré a las nubes y llamaré a mi pueblo. Esa es la promesa que Dios nos dio a los profetas. Que Él vendría un día a buscarnos y llevarnos a dónde? Al reino de los cielos. Se reuniría con nosotros en las nubes y todo ojo le verá. De aquí Dios le estaba diciendo a estos pocos, retén lo que tienes. Y lo único que ellos tenían era la fe que aún permanecía en ellos del Evangelio del agua y del Espíritu, el cual le permitía entrar al reino de Dios. Esa es la palabra que Dios le estaba diciendo, defiéndela. Y por la cual los pueblos en esos tiempos, la iglesia primitiva, estaba siendo perseguida por la fe y el amor a las enseñanzas que Jesús dio. Y esta fue la enseñanza que Jesús dio. Todos sus apóstoles predicaban el bautismo a Jesucristo y la sangre derramada en la cruz. Todos lo predicaban. Pablo dijo el bautismo. Los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pedro dijo el bautismo que nos salva. Juan, de agua y espíritu. Los tres testigos, agua, sangre y espíritu. Mateo, el bautismo de Jesucristo del tiempo de Juan. Los cielos son violentados. Permítelo ahora porque así se conviene que cumplamos toda justicia. Todos predicaron de una u otra manera el bautismo de Jesucristo, porque esa palabra no se puede emitir. Quizás para algunos les basta con creer en Jesucristo de alguna u otra manera, porque de una u otra manera entienden de esa forma que con eso les basta para entrar al reino de los cielos. Es una gran mentira. Como está escrito, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o entrará en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre. No basta con creer en Jesucristo, porque Dios mismo nos está diciendo, sí tenemos que creer en Él, con todo nuestro corazón, pero también debemos de conocer cómo fuimos rescatados, cómo fuimos salvados, cómo recibimos nuestra remisión de pecados, cómo recibimos el Espíritu Santo. Porque ese es el espíritu de adopción. Y de esa forma arrebatamos el reino de los cielos, su justicia. Retén lo que tienes, dice Dios. Aunque seamos muy débiles. Pero basta un grano de mostaza para poder entrar en el reino de los cielos. Basta una mirada. La fe más pequeña, la semilla más pequeña es un grano de mostaza. Basta que tengamos una fe de ese tamaño, mínima. A Dios le basta para salvarte. A Dios le basta para salvarte. Aunque seamos débiles, pero Dios de una otra manera te va a arrastrar al reino de los cielos si tú has confiado y has creído en Él conforme las Escrituras. Al que venciere y guardare mis obras, dice Dios, hasta el fin, yo le haré la autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles fueron las obras? Las que vino a ser Jesucristo para salvarnos. Al que venciere, dice Dios, y guardare mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesucristo fue glorificado, pero para ser glorificado Él tuvo que venir a este mundo. Y para venir a este mundo se tuvo que cumplir muchas cosas. Alguien que creyera en su palabra, para que esa palabra se hiciera vida dentro de ella. Fe.
confiar en la palabra de Dios. Jesucristo pudo venir a este mundo porque María confió y creyó en la palabra de Dios. Y porque ella creyó en la palabra de Dios, la palabra que el ángel le habló, ella la creyó en su corazón, esa fe se hizo vida dentro de ella. La fe. Así también tú en estos tiempos, si tú crees y confías, como María así también creyó en Dios, en su palabra, si tú crees así también, tienes la misma fe que ella, y confías en el bautismo de Jesucristo y en la sangre derramada en la cruz, y crees en la resurrección de los muertos, esa palabra va a ser vida dentro de ti, y van a ser Jesucristo dentro de tu corazón. Luego Jesús tuvo que ser bautizado y crucificado, y esas obras las hizo para rescatarnos, salvarnos ¿de qué? Del pecado. Juan el Bautista representó a toda la humanidad, porque él fue el último sumo sacerdote de la genealogía de Aarón. Su padre, descendiente de Aarón, y su madre, descendiente de Aarón. Por lo tanto, Juan el Bautista heredó el sumo sacerdocio. Y por eso que él declaró al día siguiente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a eso vino Jesucristo, a quitar el pecado del mundo. Y luego que Jesús tomó todos los pecados, así como la ofrenda de sacrificio del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote imponía sus manos y confesaba los pecados del pueblo de Israel, y pasaban todos los pecados del pueblo de Israel, ¿a dónde? Al animal. Y como la paga del pecado es muerte, ese animal tenía que morir. Y es por eso que Jesucristo tenía que ser sacrificado después que fue bautizado y no antes, después que fue bautizado. Y porque fue bautizado, él pudo llegar al madero de la cruz y dar la paga por nuestros pecados, derramando su sangre por toda la humanidad. Y la victoria del pueblo de Dios, que Jesús aún vive, porque se levantó de entre los muertos al tercer día. Que así nos hizo a nosotros nacer de nuevo, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Y luego de eso Dios lo exaltó a sumiso, que hoy por hoy todo el mundo alaba a Jesucristo. Aún nuestros tiempos están conformados de antes de Cristo y después de Cristo. Nuestros tiempos se miden de la venida de Él. Antes de Cristo, después de Cristo. Toda la humanidad lo conoce, todo el mundo lo exalta. Así también los hijos de Dios, con ese ejemplo que Dios nos dio, Jesucristo mismo nos dio, tenemos que defender nuestra fe, como lo hacían los mártires antiguamente, los antecesores, defender nuestra fe hasta la muerte. Y si la muerte te llega producto del martirio, producto de la persecución, producto de defender tu fe en Jesucristo, Dios se va a glorificar en ti. Y te va a dar la autoridad allá en el reino de los cielos. Porque tú has vencido a este mundo. Porque tú le has dado la victoria. Has tenido victoria en el nombre de Jesucristo. Y has defendido tu fe. Y has confiado en Jesucristo. Luego dice, y le daré la estrella de la mañana. Dios nos manda a nosotros a defender nuestra fe. Porque aquellos que defienden la fe, este dará más entendimiento en su palabra. Este comenzará a revelar, a mostrar, a medida que tú confíes en Él y batalles en el nombre de Él, con la espada de la verdad, este va a comenzar a dar más entendimiento en su palabra. Que Dios nos bendiga grandemente.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque Dios nos habla a toda la humanidad. Pero no todos tienen oído, porque el que es de Cristo, oye la voz de Él. Y el que no es de Cristo no oye su voz. Le pido a Dios que cada uno de nosotros, y ojalá toda la humanidad, lleguen a conocer a Jesucristo y sean parte del reino de los cielos. Que verdaderamente Dios more en cada corazón con un espíritu de verdad, no con espíritu de error y de mentira, como los falsos profetas de Baal, sino que Dios es verdad y Dios defiende a los suyos y Dios le entrega las armas para vencer a Satanás. Dios te bendiga, varón, varona. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes sean prosperados y bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y lo invito a orar y a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por su amor y misericordia, por todas sus bondades y por todo lo que hace en medio de nosotros, mi Señor bendito. Unja de la mollera a la planta de los pies a todos los oidores de esta palabra, Padre Santo, y así también bendiga, Padre mío, a todos aquellos que tienen necesidades espirituales, Padre bendito, hambre y sed de tu palabra, y sea usted glorificándose en todo lo que ellos hagan para buscar de tu rostro. Guíalos en sendas de justicia, de verdad, Padre mío, y conforme a sus necesidades espirituales, sean usted, Padre mío, glorificándose. Gracias, Padre Santo. Sacia las almas sedientas, alimenta al que tiene hambre de tu palabra. Padre mío, abriga al que está desnudo y aún está muerto en delitos y pecados. Tú ponele vida, mi Señor, porque solamente tú puedes dar remisión de pecados, Dios Todopoderoso. Tú pones vida en medio de nosotros. Gracias, Padre bendito, y levántanos revestidos de tu gracia, mi Señor. Bendiga a los que están en los hospitales, las cárceles, las calles, hogares de ancianos, hogares de menores, mi Señor. Donde haya un necesitado, un hambriento, un sediento, mi Dios bendito, sea usted ahí bendiciendo, abriendo una luz de esperanza. Aquellos que ahora se están, Padre mío, pensando en quizás suicidarse, perder su vida, entregar su vida por desilusiones, por un sinfín de problemas, mi Señor bendito, ponele alto a esa intención de su corazón y darle una esperanza, puerta de salida, Padre Santo, porque aún tiene un alma que salvar, mi Dios bendito. Bendiga, Padre mío, a todos aquellos que ahora van a escuchar esta predicación y sea tu nombre glorificándose cada día, Padre mío, en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, amigas, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga.